Hola, buenas tardes. Saludos desde aquí, desde este lado del mundo. Feliz, agradecida de poder compartir en este pequeño espacio a través de la pantalla de la computadora para hablar sobre un tema el día de hoy con ustedes, reencontrarnos y compartir sobre este tema que para mí siempre ha sido importante, fascinante y que trae muchas novedades que vamos a poder hablar el día de hoy, pero sobre todo desde el punto de vista personal, anecdótico, tuve la experiencia de, al tener que presentar mi examen de homologación como médico en Alemania, el tema que se habló fue justamente fibrosis quística y gracias a Dios y gracias a ello, pues logré conseguir, digamos, la documentación necesaria para poder continuar con lo que estaba planteado. Y bueno, pues de allí en adelante, pues siguió siendo un tema importante del cual estoy feliz podamos compartir el día de hoy. ¿Eh? Antes que nada, recordar en honor al doctor Adrianza, pero también a otro de nuestros grandes queridos amigos y colegas que hoy físicamente junto con el doctor Adrianza nos acompañan desde donde están, seguramente viendo cada uno de lo que nosotros estamos compartiendo el día de hoy y que siempre van a estar en nuestros corazones y en nuestra memoria. Por los años 1600, un tal don Juan Alonso, doctor en la Universidad de Alcalá, habló por primera vez documentó por primera vez la fibrosis quística y comentó que se reconocía a la gente embrujada si al rascarles la frente uno después notaba un sabor salado en los dedos. ¿Pero qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística, solo a modo de recordatorio, es una enfermedad producida por mutaciones en el gen de la regulador transmembrana de la fibrosis quística que está localizado en el brazo largo del cromosoma 7 y que codifica una proteína transmembrana del canal de cloro regulado por AMP cíclico, de los cuales se han descrito alrededor de 2000 mutaciones diferentes, con la más frecuente, que todos sabemos, es la pérdida de la fenilalanina en la posición 508 del gen. En un estudio relativamente reciente sobre prevalencia estimada de la enfermedad, se habla de que en el top 10 de los 10 de los países que presentan mayor registro de prevalencia de fibrosis quística, Brasil ocupa el séptimo lugar en esta lista. Me pareció relevante y junto a Brasil, pues están países como todos sabemos, como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, en los cuales se ha documentado un grupo importante de pacientes que padecen esta enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, solo a modo también de recordatorio, desde el punto de vista gastrointestinal, de acuerdo a la edad de presentación de los síntomas, tenemos en la etapa del recién nacido, lactante y niño pequeño, pues la presencia desde ilio meconial hasta problemas de invaginación o intususcepción, pancreatitis recurrente, esteatorrea y déficit de vitaminas liposolubles para el niño más grande o el adolescente o el adulto, pues enfermedades biliares con fibrosis y cirrosis, hasta el temido e importante síndrome de obstrucción distal intestinal. Esta es una lámina preciosa donde se puede ver y recordar la mutación más frecuente, que es la F508, pero también la mutación G551. Esta es una mutación que tuvo una relevancia significativa en los años recientes y la vamos a poder conversar cuando hablemos sobre la terapéutica. Pero, ¿de qué se trata la fibrosis quística desde el punto de vista fisiopatológico? Tenemos 6 tipos de mecanismos que han sido descritos por los cuales a través de ellos se va a producir la enfermedad, digamos. Existe el mecanismo clase 1, que es un defecto de la síntesis de la proteína transportadora. La clase 2 es un defecto de su procesamiento y tráfico intracelular. La clase 3 es un defecto en la activación y regulación del transportador transmembrana. La clase 4 es un defecto en la conductancia a través del transportador, por lo cual no se puede, el transporte es inefectivo. Y la clase 5 y la clase 6 son una reducción de la cantidad de transportadores y la renovación acelerada del transportador, por la cual disminuye el número de transportadores a nivel de la célula.
Digamos que estos son los 6 tipos de mecanismos que han sido descritos, pero si seguimos en este orden de ideas, vemos que las mutaciones severas van a corresponder a la clase 1, 2 y 3, mientras que las mutaciones atenuadas pertenecen a la clase 4, 5 y 6 del mecanismo fisiopatológico, siendo las mutaciones severas, por supuesto, las que tienen peor pronóstico. De acuerdo a esta misma lámina, y tratando de entender un poco cómo funciona, cómo estos defectos desde el punto de vista fisiopatológico se relacionan con sus respectivas mutaciones y cómo teóricamente debería ser abordado el tratamiento para que estos defectos puedan ser corregidos, podemos ver en esta lámina que, en principio, las mutaciones que corresponden a los defectos 4, 5 y 6, encontramos que existe una menor función, que existe una menor cantidad de proteínas o que las proteínas son menos estables. Para poder corregir estos defectos, en principio, habría que, en el caso de menos función, restaurar la conductancia a través del canal donde la función mejora, pues en el caso de que haya menos proteínas, corregir la maduración de la proteína para que pueda llegar y alcanzar el polo distal de la célula y poder funcionar. Y cuando la proteína es menos estable, pues promover la estabilidad de la proteína. En el caso de los mecanismos 1, 2 y 3, vemos allí en la lámina también cuáles son los ejemplos de mutaciones a los cuales corresponden estos mecanismos y cuáles serían las eh, digamos, la corrección que debería tener este proceso fisiopatológico para que ocurra la mejoría del problema. En el caso de no haber proteína, como es en el caso de clase tipo 1, deberíamos rescatar la síntesis proteica. En el caso de que no haya tráfico, pues tenemos entonces corregir este proceso de tráfico a través de la célula. Y la clase 3, que sería no existe función celular, la función está totalmente deteriorada, pues restaurar el canal de conductancia del transportador. ¿Cómo se ve esto en términos prácticos? Pues digamos, salimos de la teoría y vamos a la práctica. Y en los últimos años vemos que en esta lámina, alrededor del año 2017 se planteaba que un paciente con fibrosis quística tendría un promedio de sobrevida de aproximadamente 44 años. Esto digamos que en el último tiempo ha variado y ha variado de una manera exponencial. Y esto es que a partir de hace aproximadamente unos 10 años aparecen unas nuevas terapéuticas y nuevos estudios que hablan sobre cómo el paciente con fibrosis quística puede ser manejado de forma más efectiva para corregir en principio un defecto o un fenómeno que provoca la enfermedad. Aquí en esta lámina voy a hablar especialmente de los moduladores y del screening. Y en este caso, hablando del screening, en Alemania fue un tema importante a partir del año 2016 y en algunos otros países de Europa y en Estados Unidos, el incluir dentro del screening neonatal del recién nacido sano el diagnóstico precoz de la fibrosis quística, por lo menos un despistaje para poder excluir que un paciente pueda tener esta enfermedad. Y a partir de allí, pues esto es sumamente importante, ya que en la medida en que más precozmente un paciente es diagnosticado con la enfermedad, pues las complicaciones en principio van a ser menores y la efectividad del tratamiento va a ser mucho mayor. A partir de ello, pues entonces vamos a hablar entonces de los que son los moduladores del regulador transmembrana de la fibrosis quística y en dónde estamos con estos tratamientos. Volvemos a nuestra célula y cuáles son los defectos o las mutaciones que, de acuerdo a las mutaciones que el paciente tiene. Y del lado derecho, en verde y en azul, podemos ver que existen estas estrategias que ya tienen nombre.
Estas estrategias son básicamente nuevas moléculas que se han empezado a utilizar desde hace aproximadamente 10 años, que han estado en fase de estudios y que ya están en fase clínica, no de estudios, sino prácticamente de uso rutinario en pacientes en los cuales tiene indicación formal el uso de estos medicamentos. Y estos son los llamados potenciadores, estabilizadores y correctores o amplificadores que en principio corrigen directamente el defecto el cual padece el paciente que tiene la enfermedad. Y a modo de resumen, sería en esta lámina para ver que cuando el defecto es un problema de conducción, a través del canal se utilizan los potenciadores. Cuando el defecto es un defecto de procesamiento, se pueden utilizar los correctores. Y cuando es un problema de estabilidad o de problema de producción de la proteína, pues entonces se utilizan los estabilizadores o los amplificadores o reparadores. Estas son, digamos que, cosas que ya están en la práctica, o sea, medicamentos que ya están en la vida diaria de algunos pacientes que han tenido la fortuna de poder utilizarlos, y esto ha marcado drásticamente en forma positiva en la evolución de lo que es un paciente con fibrosis quística. Esto lo podemos ver aquí en el año 2019, en el año 2020 se hizo una reunión, el segundo meeting anual de fibrosis quística en América, y se presentó una estadística en el cual se ve que los pacientes con fibrosis quística para el año 2019, alrededor de un 60% estaban preocupados en qué iba a, cómo iba a ser su vida, o sea, su futuro no era una preocupación para ellos, pues, ¿no? Entonces, solo un año después, a partir de la aparición y el uso extendido de estos medicamentos, este número se redujo de forma significativa, y vemos que aproximadamente entre un 10 y un 15% de los pacientes dejaron de estar tan preocupados por su futuro, y empezaron a tener una visión de vida con esperanza, con un cambio radical en lo que había sido su vida hasta el momento, gracias a la aparición de estas nuevas moléculas. Pero ¿desde dónde viene esto? Las primeras publicaciones que tuvieron relevancia aparecen voy a referirme exclusivamente al New England Journal of Medicine. En el año 2000, noviembre del año 2011, se presentó esta publicación que habló sobre un potenciador, el ivacaftor, que fue utilizado en un estudio prospectivo randomizado para los pacientes que tenían una mutación G551D. Estos pacientes fueron mayores de 12 años, con esta respectiva, al menos esta respectiva mutación, y en los cuales se incluyeron 84 pacientes, los cuales recibieron cada 12 horas por 48 semanas el ivacaftor. En este caso vemos que los pacientes, cuando ven las curvas en la parte inferior de la lámina, tanto desde el punto de vista pulmonar como desde el punto de vista del índice de masa corporal, la mejoría fue realmente extraordinaria en cuanto a los parámetros originales previo al uso de la medicación. Solamente 8 años después, a finales del año 2019, encontramos que es publicado nuevamente en el New England Journal of Medicine por este grupo de trabajo que se ha encargado del estudio de este tipo de tratamientos en pacientes con fibrosis quística. En este estudio particularmente fue un estudio más amplio, donde se incluyeron alrededor de 400 pacientes mayores de 12 años, los cuales tenían al menos una mutación
de heterocigota de la fenilalanina 508. Este grupo de pacientes recibió 24 semanas de tratamiento, combinación versus placebo, y esta combinación viene a ser el hexacaftor, el tezacaftor y el ivacaftor. Estos son, digamos, los medicamentos que se utilizaron. Dentro del grupo de trabajo, vemos que fueron 115 centros en 13 países, finalizado en el año en abril del año 2019, con características similares en ambos grupos para edad, para función pulmonar y para producción de electrolitos en sudor. Esto es un resumen de lo que ocurrió con estos pacientes después de las 24 semanas de tratamiento. Esta terapia triple redujo tanto las exacerbaciones pulmonares, los valores del cloro en sudor, aumentaron el índice de masa corporal y mejoraron la calidad de vida de estos pacientes. Así se ve Trikafta. Esto es un paquete, digamos, de cómo entrega el laboratorio Trikafta a los pacientes. Esto es un blister para una semana y así son las especificaciones de cómo se debe tomar 2 tabletas en la mañana de las naranjas y una tableta azul en la noche. A partir de allí, pues también aparecieron otros nuevos trabajos. Este, por ejemplo, es de Lancet del año 2019. Aquí se incluyeron pacientes homocigotos con mutación F508 y allí también se observó que la mejoría fue con esta combinación de estas tres moléculas, la mejoría fue extraordinaria y los pacientes los mismos parámetros evaluados tuvieron una mejoría estadísticamente significativa. Entonces, para el laboratorio de Trikafta, pues no solamente ha sido probado que para la mutación heterocigota y homocigota del F508, pero también para hasta el momento alrededor de 180 mutaciones adicionales pueden recibir este tratamiento y probablemente pueden mejorar desde el punto de vista clínico toda la problemática que han presentado. Esto es un resumen de cuál es el portafolio de estos medicamentos. Aquí pueden ver que las diferentes moléculas han sido aprobadas en Estados Unidos y en Europa. En resumen, digamos que para recordatorio, en diciembre del año 2019, Calideco, que es una de las moléculas, fue aprobado para tratar incluso lactantes entre 6 y 12 meses de edad y es la única droga aprobada para tratar lactantes menores de 6 meses. En el caso de Trikafta, es un medicamento que pues recientemente ha sido también aprobado para su uso en niños mayores de 6 años. Aquí vemos una tabla de cuáles fueron los parámetros que cambiaron en el trabajo que se publicó a final del 2019 en New England Journal of Medicine. Pero no solamente desde el punto de vista del electrolitos en sudor y función pulmonar, sino que también se ha visto que estas moléculas tienen un impacto sobre el índice de masa corporal, y esto por consecuencia pues notoriamente va a mejorar la condición de vida de estos pacientes, pero también aumenta la producción de el páncreas exocrino y en principio mejora también desde el punto de vista gastrointestinal los problemas que pueden presentar nuestros pacientes. Aquí tenemos un video de cómo el laboratorio promociona Trikafta. Trikafta es una terapia de combinación triple que combina el hexafactor con tezacaftor e ivacaftor. Estos tres componentes actúan sobre algunos defectos de la proteína CFTR causados por la mutación F508del u otra mutación que responda a Trikafta. Al unirse a diferentes partes en las proteínas CFTR, el hexacaftor y el tezacaftor llevan más proteínas a la superficie. Cuando las proteínas alcanzan la superficie celular, el ivacaftor permite que queden abiertas más tiempo. Al trabajar
trabajar juntos los tres componentes, las proteínas CFTR receptivas mueven con facilidad los iones de cloruro hacia adentro y hacia afuera de las células. Esto puede ayudar a mantener un equilibrio de sal y agua en algunos órganos, como los pulmones, y a que la mucosidad no se acumule y fluya con facilidad. Con esta terapia de combinación triple, se puede atacar la causa subyacente de la FQ Ya en personas. Como ven, es impactante, digamos, cómo de forma práctica esa teoría de corregir el defecto funciona, y por eso entonces se habla de lo que es la medicina personalizada para el paciente con fibrosis quística, pues dependiendo de qué mutación el paciente es portador, y cuál es el defecto que está detrás de esta mutación, podría entonces empezar un tratamiento que en el paciente, digamos, que tiene clínicamente manifestaciones importantes, severas, con daño permanente o progresivo de sus diferentes órganos relacionados con la fibrosis quística, pues definitivamente puede mejorar y evitarse complicaciones a largo plazo en este tipo de pacientes para mejorar su calidad de vida y su pronóstico de vida. Trikafta. Eh, Corto para recordar, existe una terapia génica que voy a resumir en 2 o 3 palabras. Es una terapia que utiliza vectores virales o liposomales, donde a través de células madres se introduce un gen artificial, el cual va a, por supuesto, como consecuencia, permitir que una nueva estructura del transportador sea producida a través de la célula a nivel celular. Pero digamos que esto en principio se ha hablado mucho, se ha usado a nivel de estudios, pero en la vida diaria, en lo práctico, pues en principio la terapia génica es una alternativa, pero que digamos es de mucho más complicación, mucho más complicada, digamos, para poder llevar desde el punto de vista práctico al día a día de nuestros pacientes, ¿no? Esta lámina resume entonces que la medicina para la fibrosis quística en el momento actual es una medicina personalizada, es una medicina individualizada, no solamente por cómo el paciente se presenta, sino porque desde el punto de vista genético tiene esta mutación, qué tipo de mutación tiene, qué tipo de defecto es portador y cuál sería entonces el medicamento o la solución más efectiva para este tipo de pacientes, dependiendo de individualmente de cuáles son sus características, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, les traigo esta pequeña lámina que habla de Ben. Ben es un muchacho como otros muchos que nosotros hemos podido conocer con el diagnóstico de FQ, y que así como vemos en los brazos de su mamá, este niño ha crecido y se ha desarrollado como un individuo extraordinariamente normal, y que pues las consecuencias de la enfermedad en este momento de la historia no son, digamos, lo que han podido ser en 10, 20 años atrás en nuestra historia. Bueno, yo así finalizo. Solo quiero dar las gracias por su atención, por compartir, por darme la oportunidad de estar aquí, y de verdad que quedo atenta a sus comentarios y a sus opiniones, y bueno, de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad.